con la intervención de terceros, que era lo que me habías preguntado. En la intervención de terceros decía que es un nombre medio engañoso porque parece que son terceros los que intervienen y que conservan esa condición dentro del proceso que siguen siendo terceros. Pero en realidad, la intervención de terceros es un mecanismo para incorporar sujetos que originalmente no eran partes a la condición de actora o de demandada, ¿sí? Se pliegan a la condición de actor o de demandada. Para eso sirve la intervención de terceros. Es un instituto procesal que tiene como finalidad la incorporación de sujetos que originalmente no fueron demandados ni demandaron a la condición de actora o de demandada. Esto quiere decir que es un mecanismo para transformar a un tercero en parte. No sé si queda claro esto. Sí. Bien, fantástico. Hay varias clases de intervención de tercero. Básicamente podemos hablar de dos grandes categorías. Una categoría tiene que ver con la forma en que se produce la intervención de tercero. La intervención de tercero puede ser voluntaria, cuando el tercero, solito, sin que nadie lo llame, se incorpora a la condición de actor o de demandado, sin que nadie lo pida, ¿sí? En ese caso, la intervención de tercero hay que darle notificación a las partes para que ellos digan si están de acuerdo con la participación del tercero. Ahora, después vamos a tener otra intervención de tercero, que es la intervención obligada, que es cuando alguna de las partes pide la intervención del tercero. Pide que se cite a un tercero. En ese caso, del pedido se le va a correr traslado al tercero, nada más. Eso es lo que contempla la ley. Después los juzgados hacen otras cosas, hacen bastante lío con todo esto del Instituto de la Intervención de Terceros, pero el código contempla que cuando alguna de las partes pide la intervención de un tercero, la citación de un tercero, corresponde darle traslado a ese tercero, notificarlo no solo de la intervención, del pedido de intervención, sino también de la demanda y de la contestación, si es que lo pidió el demandado. Esto es, si el actor está pidiendo la intervención de un tercero para que venga a incorporarse a la condición de demandado, lo que hay que hacer es correrle traslado de la demanda junto con el pedido de intervención, porque lo estamos incorporando en la condición de actor demandado, por lo cual le tenemos que dar la posibilidad de que se defienda. Entonces hay que garantizar la vigencia del principio de contradicción. No sé si quedó claro esto. No me quedó muy claro el último, lo obligado. En el obligado, una de las partes, que ya es parte en el juicio, pide que se cite un tercero para que venga a intervenir. En ese caso, no se corre traslado a la parte contraria para que diga si corresponde o no corresponde la intervención. Sencillamente se cita al tercero para que venga a tomar parte en el juicio. Pero para poder hacerlo, no solo hay que notificarle el pedido de intervención del tercero que formula la parte, sino también hay que correrle traslado de la demanda y de la contestación, ¿sí? Para que pueda defenderse. Esto es, si yo voy a incorporar a alguien a juicio como parte, mediante este instituto de la intervención de terceros, lo que tengo que hacer es darle la posibilidad de que se defienda como una parte originaria. ¿Se entiende? Sí. Ahora sí. Sí. Bien, fantástico. Ahora, ¿y los artículos? Sos maniático con los artículos, ¿eh? Está en el artículo 90 y en el 96. Gracias. El Instituto de la Intervención de Terceros. Ahora, en el artículo 90 y en el 91 hay otra gran clasificación, que es la intervención autónoma o litis consorcial y la intervención simple o coadyuvante. Alguien está copiando a toda velocidad en la máquina. Sí, yo. Bien. ¿Cuándo la intervención es autónoma o litis consorcial? Cuando esa parte, cuando ese sujeto que era tercero, podría haber sido demandado originariamente como cualquiera de las partes. Esto es, la controversia con él es común desde el origen mismo del proceso. Podría haber sido demandado originariamente. Es el caso del que yo había dicho cuando se presenta el demandado y dice, pará, yo no soy el responsable, acá los responsables son este y este, no yo. Entonces, el juez ordena la citación de esos tres. Esos podrían haber sido originariamente demandados, ¿sí? Ahora, puede ser que se dé un supuesto en el cual, en la intervención simple o coadyuvante, el tercero no necesariamente podría haber sido demandado o haber demandado, pero la controversia, ese proceso, el resultado en particular, de alguna forma
lo puede alcanzar. Por ejemplo, en el caso de desalojo, yo el desalojo solo lo puedo dirigir contra la persona que ocupa el inmueble. Si yo lo que estoy buscando es sacar a esa persona del inmueble y recuperar la tenencia de ese inmueble. ¿Me siguen hasta acá? Con el ejemplo. Sí. Yo en un desalojo todo lo que busco es recuperar un inmueble, recuperar la tenencia de un inmueble. ¿Contra quién puedo dirigir esa pretensión? Contra el que está adentro. No la puedo dirigir contra alguien que está afuera. ¿Está claro esto? Ahora, en el contrato de locación, muchas veces hay alguien que se incorpora al contrato que no es ni el locador ni el locatario, sino que es el garante. El garante se responsabiliza de los costos del proceso, entre otras cosas, ¿sí? Por lo cual, cuando se dicte la sentencia en el proceso de desalojo, a él no lo van a desalojar, pero puede ser que cuando se dicte la sentencia tenga que pagar las costas de ese juicio. ¿Se entiende? En ese caso, él no puede ser demandado, pero sí puede asumir una posición coadyuvante con el demandado. Esto es, él no puede ser demandado como el locatario, pero sí puede plegarse al proceso para venir a ejercer la defensa que el locatario no ejerza. Supongamos que el locatario deja de contestar la demanda, es un vago, tiene un abogado malo. Bueno, el fiador, el garante, puede presentarse a juicio como litisconsorte voluntario o haber sido citado por el actor como litisconsorte simple o coadyuvante. ¿Y qué puede hacer? Lo que puede hacer es hacer lo que el locatario no hizo. ¿Sí? Esto es contestar la demanda, decir, no, acá se pagó, no, el contrato todavía no se venció. Cualquier circunstancia que puede ejercer el locatario, la podría ejercer el fiador. ¿Sí? Esto es, viene como una especie de, sigue siendo garante. Esto es, cuando el locatario no se defiende, ¿se puede defender el garante por lo que el locatario no hizo? Sí, en ese caso sí puede hacer. Lo que no puede hacer es ejercer defensas que el locatario no podría ejercer. Esto es, no puede ejercer las defensas que el litisconsorte, o en realidad el demandado originario, no podría haber ejercido. ¿Sí? Tiene esa limitación, tiene este tope. El litisconsorte simple o coadyuvante solo puede ejercer aquellas actividades que el demandado originario o el actor originario podrían haber realizado, pero no más allá de eso. A diferencia del autónomo, que tiene amplia libertad para ejercer cualquier defensa. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Es bastante complejo este tema y quizás uno de los más difíciles de este examen. Y quizás por eso es que no hayamos hecho tanto hincapié en esto, porque es muy posible que a ninguno de nosotros se nos ocurra preguntar intervención de terceros con esta profundidad, con este nivel. Bueno, no es que el nivel sea demasiado profundo, no es que me estoy mandando la parte ni nada, pero es un tanto más complejo en general que los temas que abordamos usualmente en clase. Pero si alguno de ustedes elige hablar de estos temas, nosotros encantadísimos, ¿sí? Bárbaro. Porque esto sucede en el examen, o sea, cuando nosotros arrancamos el examen, les permitimos a ustedes que elijan un tema con el que se sientan más cómodos para arrancar, y nosotros hacemos preguntas sobre eso. Sí, si ustedes eligen arrancar con litisconsorcio o intervención de terceros, fantástico, adelante con los faroles y nosotros preguntamos de eso. Pero no es un tema que nosotros vayamos originariamente a preguntar sobre eso, ¿sí? Salvo que queramos ir a una nota muy elevada. Pero si no, no lo vamos a hacer. Lautaro, no sé si tenés más preguntas o si te quedó claro este tema. No, ese tema sí está bien. Bien. Sol, vos me habías dicho que... Sí, tenías una... Igual ahora se me ocurrió otra, pero bueno, vamos por la primera. Quería saber la diferencia entre rebeldía e incontestación de demanda, porque en clase vimos que no hay ningún artículo específico, y no estoy segura, pero creo que es tipo si la parte interesada no solicita constituirlo en rebeldía, pero no sé. Sí, las diferencias no son grandes, digamos, en cuanto a las consecuencias. No hay gran diferencia entre uno y otro. Porque los dos en general se generan por la falta de presentación del demandado. Es difícil que se genere un supuesto de rebeldía de parte del actor por abandono del proceso. Es un supuesto raro. La rebeldía se puede causar por dos cosas. Una, porque el demandado no se presenta a juicio cuando es citado, esto es, desoye el llamado de la justicia lo convoca, lo emplaza y el demandado, dentro del plazo que tiene para contestar la demanda,
no se presenta. No es que no contesta la demanda, no se presenta. Esto es desoye, no la demanda, sino el llamado del Poder Judicial. Por eso la rebeldía. En cambio, en la incontestación de la demanda, podemos tener un demandado que se haya presentado, pero que haya decidido no contestar la demanda. Sencillamente se presentó y, supongamos, opuso excepciones. ¿Contestó la demanda de esa manera? No. No contestó la demanda. Solamente opuso excepciones. ¿Y es la misma consecuencia? No. Porque en ese caso, para el demandado que se presentó, no contestó la demanda, lo que no se va a modificar es el sistema de notificaciones. Ese demandado va a tener su domicilio constituido, las resoluciones que deban notificarse por cédula se le van a comunicar en su domicilio constituido y no va a haber una alteración de ese sistema. Nada más. En cambio, al rebelde, todas las resoluciones, salvo la rebeldía y la sentencia, se le van a notificar Ministerio de la Ley o en forma automática, como vimos en clase. ¿Y ante el silencio absoluto? Ante el silencio absoluto, en cualquiera de los dos casos vamos a tener un silencio absoluto. No, pero te imagino, te digo que no pone excepciones ni nada, constituye domicilio, nada. Nada, solo se presenta a constituir domicilio. No, no se presenta. Bueno, la consecuencia va a ser la misma. Vamos a tener una diferencia nada más en cuanto al rebelde se le va a notificar la rebeldía y la sentencia. Y a quien incontestó la demanda y no se presentó, bueno, en ese caso se le va a notificar la sentencia igual que al rebelde, y además de eso se le va a notificar la audiencia de absolución de posiciones. Esta es toda la diferencia que va a haber. Ok, listo. Ahora, el gran efecto de la falta de contestación de la demanda y de la rebeldía es básicamente el mismo. El gran efecto es qué pasa respecto de los hechos afirmados por el actor. ¿Son ciertos? ¿No son ciertos? Si el actor afirma hechos en la demanda, obviamente los afirma. Para poder demandar tiene que afirmar hechos. Si el demandado no contesta la demanda, esto es, incurre en silencio o es declarado rebelde, el efecto es el mismo. En cuanto a los hechos afirmados por el actor, sabemos que el juez puede considerar esos hechos como ciertos al momento del dictado de la sentencia. Puede. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se genera una presunción simple respecto de la veracidad de los hechos afirmados por el actor. ¿Son ciertos los hechos afirmados por el actor? No, no son necesariamente ciertos. ¿El juez va a considerar esos hechos como ciertos? No. Puede considerarlo como cierto cuando llegue a la sentencia. Pero, ¿van a ser ciertos por el solo hecho de no contestar la demanda o incurrir en rebeldía? No, de ninguna manera. Sencillamente el juez tiene un indicio más dentro del proceso por la falta de contestación de la demanda o la rebeldía. Esos hechos no son necesariamente ciertos, sino que hay un indicio que permite al juez en el momento del dictado de la sentencia atenerse a la rebeldía o a la falta de contestación de la demanda en consonancia con el resto de los elementos de prueba reunidos en el proceso para considerar que los hechos son ciertos. Es quizás de los temas, junto con el litisconsorcio y la intervención de terceros, más difícil de entender este. ¿Cuál es el alcance de la falta de contestación de la demanda o de la rebeldía? En los dos casos es el mismo. El juez puede considerar esos hechos como ciertos y debe considerar a los documentos aportados por el actor que se atribuyan al demandado o la recepción de las cartas que dice haberle enviado como ciertos. Una